o un evangelio mezclado con la ley. Muchas personas me han dicho, no, los únicos que quieren mezclar la ley son los que guardan el sábado, nuestros hermanos que guardan el sábado. Pero bíblicamente, la mayoría de las doctrinas y de las denominaciones del evangelio están dependiendo de las obras de la ley y tienen un evangelio mezclado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 3:20. ¿Qué es la ley divina de Dios? O las tablas de la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es un conjunto de principios morales y éticos, conocida como el Decálogo, donde Dios expresa su voluntad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo, los 10 mandamientos. Y vemos que la mayoría de las denominaciones del evangelio hoy están dependiendo de las obras de la ley, porque dicen, si guardan santidad, si dejan de robar, si dejan de matar, si dejan de mentir, si dejan de codiciar a alguna mujer, serán justificados para irse en el día del arrebatamiento. Pero la palabra de Dios está diciendo que no es así. Dice que ningún ser humano será justificado delante de su presencia. ¿Por qué ningún ser humano puede ser justificado si esta es la voluntad de Dios, si esta es la profunda, el deseo de Dios de que nosotros andemos en santidad? Pero ¿por qué por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado? Ahora bien, Jesucristo resumió las obras de la ley en 2 mandamientos. Veamos. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 depende toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22 del 37 al 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, ya que si amas a tu prójimo no vas a codiciar su mujer, no vas a mentirle, no vas a matarlo, no vas a odiarlo, no vas a robarle. De estos 2 depende toda la ley. Por estos 2 mandamientos se resume en el amor a Dios y amor al prójimo. Pero ¿por qué? Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo dijo esto. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Para esto es la ley, para el conocimiento del pecado, para que yo conozca el pecado, que Dios es justo, pero yo soy pecador. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, sin ley no hay pecado. Porque si la ley no prohíbe, sin prohibición, ¿cómo puede haber infracción de la ley? Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque Dios es santo, porque es su voluntad de que nosotros no hagamos todas estas cosas. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es santa y pura, pero mi cuerpo está vendido al pecado. Por esto ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mi cuerpo, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El apóstol Pablo está hablando en presente. Eso hago. El apóstol Pablo también era un pecador. En su cuerpo había pecado, como dice la palabra del Señor. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una ley, sea eclesiástica, comunitaria, se cumple, o estatal, se cumple. Por eso nuestro cuerpo está vendido al pecado. Nuestro cuerpo está, por eso carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso no podemos ser justificados por la ley, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley que hay en nuestro cuerpo de pecado nos lleva cautivo a pecar. Siempre pecaremos. Ahora, lo que hemos sido redimidos, no practicamos el pecado, pero nuestro cuerpo está vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo dijo un genuinamente salvado, el apóstol Pablo, pecador, pero justificado en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, era imposible yo agradar a Dios guardando las obras de la ley, es lo que Pablo está diciendo. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 7, del 7 al 25 y 8, del 1 al 4. Entonces, mi amado hermano, ahora por la fe en Cristo, la justicia de la ley me es imputada por la fe en Cristo. Porque yo como hombre, mi cuerpo de carne, no puede someterse a la ley de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque yo puedo guardar 9 mandamientos, pero si abro mi celular y no me gustó una persona, estoy violando uno de los mandamientos más importantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando yo violo uno de los mandamientos, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, verso 10. Si yo guardo toda la ley, guardo el sábado, honro a mi padre, a mi madre, no miento, no hurto, no robo, pero un día codicié, o un día me cayó mal un hermano, yo robo, yo codicio, soy adúltero, el corrupto más grande ante la ley de Dios, porque todos los pecados me son imputados por violar uno. Por eso es imposible que un ser humano sea justificado con las obras de la ley. Para eso, como dice Romanos 8, que acabamos de leer, Cristo mató, condenó el pecado en la carne para que la justicia de Dios sea imputada, o sea, se cumpla en nosotros. Cristo mató el pecado en la carne para que por medio de la fe en Él seamos justificados. Pero vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos mezclar el evangelio con la ley que le fue dada al pueblo de Israel? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Cristo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos, gentiles, todos los hombres, todo el que se crea más santo, todos somos pecadores, todos, para que Dios sea justo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Aquí no hay meritocracia. Aquí no es que yo por mis obras merezco ser salvo. No, 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 no. Siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para manifestar su justicia. Dios pasó por alto los pecados pasados del mundo antiguo. Lo pasó por alto y manifestó su justicia por medio de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Que nos damos el bombo de decir que somos en obras, somos personas que llevamos una vida moral plausible, personas de buena conducta, de obras, de buen testimonio. Cuando nos acercamos a Dios justificándonos nosotros mismos, entonces esto provoca la ira de Dios, porque el que es de la fe en Jesús sabe que ha sido justificado por la fe, por cuanto su cuerpo está vendido al pecado, como dijo el apóstol Pablo. Seguimos, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, el que justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos que se circuncidan, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros, que no nos circuncidamos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, del 21 al 31. Así que, mi amado hermano, en conclusión, no somos justificados por ninguna obra que hagamos aquí en la tierra, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No podemos ser justificados por las obras porque nuestra carne, nuestros miembros están vendidos al pecado. Somos pecadores. Y para recibir la justificación, para entrar por la puerta estrecha, es por medio de la fe en Cristo, como dijo la palabra del Señor en Romanos 3, del 21 al 31. Dice que Dios puso a Jesús como propiciación para que por medio de la fe en su sangre manifestar su justicia. O sea, para tú entrar al cielo tiene que ser por la fe, solamente por la fe, única y exclusivamente por la fe, aunque la palabra del Señor, la ley de Dios dice, no matarás. Si tú no matas, por eso no eres justificado, porque inmediatamente odias o aborreces o mientes, ya eres culpable de todos los pecados. Lo siento por nuestros hermanos que guardan el sábado o pretenden guardar el sábado sin ser judíos, porque por un solo pecado ya todo se va al piso. No importa que guarde el sábado, si no te agrada un hermano, lamentablemente todo eso se cae, se tumba. Eres culpable de todos los pecados, eres mentiroso, eres ladrón, eres homosexual, eres lesbiana, eres de todo cuando violas un solo punto. Por eso Dios puso a Jesús como propiciación. ¿Para qué? Para que seamos justificados por medio de la fe, como dice en Apocalipsis. Estos son los que lavaron su ropa y han vencido. ¿Por qué? Por medio de la fe en la sangre del Cordero. Apocalipsis.
Ahora estaremos los miércoles subiendo video para tu edificación. Síguenos en nuestras redes sociales, @JCLuzYVida.